noche más. La lección del día de hoy. Ok. Muy bien. Algo me pasa a mí aquí. Ahí está. Está todo bien, ¿cierto? Sí, mi hermanito, sí Ya, ahora sí. Es que cuando puse a donde habla la niña esa, le puse, marqué y se me acabó todo en delante. Pero ahora ya no, ya. Bueno, vamos a estudiar el día de hoy una exhortación para andar en amor. Siempre en la carta de Primera a los Tesalonicenses 4 del 9 al 10. Fíjese que Pablo en su oración anterior por los tesalonicenses hacía esta petición al Señor. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Nótese una vez más el énfasis que da el apóstol Pablo a un servicio cada vez mayor. En el 4.1 dice, pero por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros, agradar a Dios, así abundéis más y más. De modo que debían aumentar también en esta gracia de amarse unos a otros. ¿Qué hay en el amor fraternal que impulsaría a Pablo a orar primero y luego a instar a la iglesia en Tesalónica a crecer más y más en esta virtud? Es lo que vamos a ver en el día de hoy en este consejo que tiene el apóstol Pablo con respecto a este ánimo de amarse unos a otros. La definición de amor fraterno. Fíjese que la palabra griega transliterada, Filadelfia, es un compuesto que involucra dos palabras, pileo, amor, y adelpo, hermano. Literalmente significa el amor a los hermanos. Se utiliza en el Nuevo Testamento. Filadelfia describe el amor que los cristianos tienen entre sí como hermanos en Cristo. Ahí en Romanos capítulo 12, versículo 10, se manda a abundar en amor. Amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Fíjese, revela que es a través de la bondad fraternal que podemos tener cariño bondadoso unos con otros. La bondad fraternal es lo que proporciona un verdadero sentido de familia en nuestra asociación con los miembros del cuerpo de Cristo, el amor fraternal, que es lo que Pablo insiste en que los hermanos desarrollen. Ahora vamos a considerar por qué esta virtud es tan necesaria, según lo que enseña Pablo a los hermanos en Tesalónica. La exigencia del amor fraterno. Fíjese por qué es tan importante, porque es evidencia de vida espiritual. Es una forma en que sabemos que verdaderamente hemos pasado de muerte a vida. 1 Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Por eso es tan vital esta forma de vida que Dios quiere que tengamos. Es una demostración verdadera que hemos pasado de muerte a vida. Si no tenemos amor fraternal, quedamos en estado de muerte espiritual.
Dice el versículo 15 del capítulo 3 de Primera de Juan, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna y permanece en él. La idea acá, si esta persona pudiera matar a su hermano, lo mata. No lo mata porque la ley va a caer sobre él y lo van a castigar. Tener ese espíritu de aborrecer, el Señor que ve y sabe todas las cosas, dice que esa persona es capaz de matar al hermano. Por eso todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Entonces, si no hay amor fraternal y hay ese odio contra el hermano, está propenso a matarlo. No lo hace porque la ley no le permite. Y el Señor sabe. Por eso él cataloga del que aborrece a su hermano es homicida. También el amor fraternal es evidencia de un verdadero conocimiento de Dios. Es una forma en que demostramos que verdaderamente hemos llegado a conocer a Dios. Primera Juan 4, 7 y 8 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Sin amor fraternal, cualquier afirmación de conocer a Dios o amarlo es mentira. Dice los versículos 20 del capítulo 4 de 1 de Juan 20 y 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces se da cuenta que estas son las evidencias del verdadero conocimiento de Dios, donde hay amor genuino en el corazón. Y es lo que Pablo quiere que los hermanos de Tesalónica entiendan. Es evidencia del verdadero discipulado. Fíjese, es una marca de identificación por el cual el mundo puede saber que somos discípulos de Jesús. Jesús lo dijo, Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los unos con los otros. Se da cuenta que los religiosos para distinguirse de los otros usan ciertas vestimentas. Conocido un sacerdote católico por la sotana que viste, los mormones por la forma de vestir y así muchos se identifican. Hay grupos religiosos que usan un uniforme para mostrar que pertenecen a un grupo religioso. Pero fíjese que el Señor dice que el distintivo del cristiano será el amor, que se amen unos a otros. Lo que la gente sí notará es el amor en un mundo lleno de odio, especialmente cuando ese amor se observa entre individuos que provienen de diversos entornos sociales, económicos y raciales. Cualquier intento de proclamar el cristianismo del Nuevo Testamento no atraerá a los del mundo a menos que vaya acompañado de una demostración visible de la verdadera bondad fraternal entre los cristianos. En esto conocerán que somos sus discípulos, en que nos amamos los unos a los otros. La unidad entre hermanos es muy importante para Jesús. En su oración de Juan 17, 20, 23, él ora, mas no ruego solamente por estos, por los 11, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Era la oración de Jesús por los apóstoles y por la iglesia que estará en el mundo para testificar el amor de Dios. Entonces, el distintivo de los cristianos ha de ser el amor fraternal, el amor que se tiene uno con otro. A través de su muerte en la cruz, Jesús alcanzó la unidad, nos dice Pablo, ahí en Efesios 2, 13 al 16. Había una gran separación entre los judíos y los gentiles, una separación odiosa, una separación profunda, pero Cristo hizo la paz, dice el texto. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Es en la iglesia donde el Señor lleva a cabo esta obra, esta unidad que Él desea de su pueblo. Es en la iglesia. Entonces, por eso se requiere que la iglesia tenga amor. Fíjese, también es una prueba de preocupación por la unidad. Esta unidad se mantiene a través del esfuerzo diligente. Nosotros tenemos que luchar por mantenernos en unidad. Efesios 4:3 dice, solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es crucial para este esfuerzo es que se haga con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Somos seres humanos los que conformamos la iglesia. Tenemos distintos caracteres, somos diferentes personas, pero Dios quiere que aprendamos a tolerarnos y amarnos para poder llevar a cabo esta obra. Es necesario entonces la humildad y la mansedumbre para que se pueda soportar con paciencia los unos a los otros. Aunque habrá momentos en que los hermanos pecarán unos contra otros. Y nosotros sabemos que hay conflictos a veces. ¿Cuántas veces hemos tenido que nosotros buscar la paz para que unir a los hermanos para que no se peleen? Pero es natural porque somos personas humanas, pero el Señor no quiere que eso suceda. Él quiere que haya paz. Donde prevalece el amor fraternal, siempre habrá paciencia y perdón. Habrá tiempo para arrepentimiento y oportunidad para reconciliación, donde haya amor fraternal. A menos que desarrollemos el amor fraternal, las iglesias serán propensas a dividirse. Experiencia para ir a la primera señal de conflicto. Entonces podemos apreciar que Pablo, ¿por qué Pablo estaba preocupado de los tesalonicenses aumentaran un amor fraternal? Vemos por qué debemos sobresalir también en esta gracia. La iglesia tiene que hacer todos los medios posibles para que haya amor, unidad entre los hermanos. Y Pablo estaba preocupado ahí por los hermanos en Tesalónica y también nos anima a nosotros a considerar esas instancias. Lo que Dios
la ayuda que Dios proporciona para el desarrollo del amor fraternal. Cuando primero obedecemos el evangelio, nuestras almas son purificadas para que ahora sea posible el amor sincero. Fíjese, un amor sincero y ferviente entre los hermanos. En Primera de Pedro 1, 22 y 23 nos dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, que para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces eso los provee Dios, este amor. Somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra del Señor. Y el propósito es, cuando se purifican nuestros corazones, cuando obedecemos la verdad, es para que desarrollemos amor fraternal no fingido, sino que un amor genuino. Entonces somos enseñados por Dios cómo amarnos unos a otros, como dice Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Dios está interesado que haya amor genuino entre los hermanos. El Padre enseña el significado del amor por la manera en que ofreció a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ahí en Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 9 y 10, nos dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Se da cuenta en esta demostración de amor, es Dios el que actúa, es Dios el que perdona, es Dios el que se sacrifica. Además, Jesús demostró amor verdadero al ofrecer gratuitamente su vida ahí en el Calvario. Nuestro texto de Primera de Juan 3:16 dice: y en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Se da cuenta el tipo de amor que Dios busca que nosotros desarrollamos? Él quiere que desarrollemos ese amor en la iglesia entre nosotros. Las cosas que nosotros podemos hacer, como insinuó Pedro, el amor fraterno es una virtud que nosotros debemos agregar, desarrollar. Los 7 pasos que vemos ahí, las 7 virtudes en segunda de Pedro. Dice: vosotros pues también, teniendo toda diligencia en esto, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es una virtud que tenemos que agregar a nuestra fe, crecer en amor. Una cosa que podemos hacer es reflexionar a menudo sobre el amor y el sacrificio de Jesús. Cuando lo hacemos, llegamos a comprender el verdadero significado de la bondad fraternal que Jesús desarrolló como
como dijo Jesús, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es lo que el Señor quiere de nosotros, que nos amemos unos a otros profundamente. Esta bondad fraternal tiene que fluir en el corazón, pero fíjese que esto no nace así de la noche a la mañana. Yo tengo que trabajar en ella, construir, debo desarrollar ese amor fraternal. ¿Y cómo lo podemos hacer? Reflexionando con respecto a la vida y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y dio su vida por nosotros. Entonces tenemos que llegar a comprender el verdadero significado de la bondad fraternal. Y como dijo Jesús, amarnos como Él nos ha amado. Hay dos cosas útiles para desarrollar el amor fraternal. Pasar tiempo con los hermanos. Fíjense que eso ayuda mucho. Suele pasar que los hermanos vienen a la congregación y llegan a la hora justa, no saludan a nadie y apenas termina se van. ¿Cuándo van a desarrollar una comunión con sus hermanos? Si apenas llegan atrasados y apenas termina se van. Entonces es necesario pasar más tiempo con los hermanos. Cuando más me rodeo de personas, más las conozco personalmente, más comparto experiencias, tanto buenas como malas. Y es más fácil enamorarme de ellas, o sea, aprender a quererlas, la relación, estar juntos. Y eso es algo que nosotros podemos hacer, las reuniones de la iglesia. ¿Por qué no invitar a un hermano a nuestra casa a tomar la merienda o a tomar un café para conversar un rato juntos? ¿Por qué no visitar cuando están enfermos? Fíjese que eso ayudará. No es muy diferente con lo que pasa con la propia familia física. Nosotros tenemos, o sea, no tuvimos elección de quiénes serían nuestros hermanos físicos. Eh, Ellos estaban ahí, no lo elegimos nosotros. Pero a medida que experimentamos la vida juntos, nuestro amor y aprecio mutuo se profundiza. Como queremos a nuestros hermanos cuando llegaron y eran pequeños. Los tuvimos en nuestros brazos, los protegimos y tenemos amores profundos con ellos. Nuestros hermanos mayores que nos cuidaron. También hemos desarrollado un amor profundo, pero ¿cómo fue? Es porque estuvimos juntos, es porque vivimos juntos, tuvimos experiencias juntos. Lo mismo pasa en la iglesia, para que tengamos amor profundo. Entonces, si usted no va a la reunión y cuando va apenas llega atrasado y se va apenas termina, entonces nunca va a conocer a su hermano y va a ser huérfano de este amor que Dios quiere que desarrollemos. Tenemos que ser más amorosos, llegar temprano, un cuarto de hora antes, para saludar a los hermanos, para saber cómo están, para preguntarle por su familia, para conocernos. Y así el amor que Dios quiere que haya entre nosotros va a ser importante. Así como pasa en la familia, así también debe pasar con nuestros hermanos en Cristo, conocernos más. ¿Qué más? Orar fervientemente por los hermanos, especialmente por aquellos que no le agradan. No siempre caen bien los hermanos, no siempre son queridos. Hay hermanos muy apáticos, tenemos que orar por ellos. Hay hermanos que ofenden, tenemos que orar por ellos. Es difícil permanecer enojado o mantener una fuerte aversión por alguien cuando pasas tiempo orando por ellos. Entonces, si el hermano es déspota y usted le pregunta, hola hermano, ¿cómo estás? Bien, ¿y qué le importa a usted? A veces hay hermanos que son muy descortés. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esos hermanos? ¿Enojarnos con ellos? ¿Ser igual a ellos? No, tenemos que orar, tenemos que orar. En la medida que nosotros oramos,
por el carácter de los hermanos, fíjese que no vamos a sentir rencor contra ellos, sino que vamos a aprender a amarlos. Por eso Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos. Ellos no hicieron daño, pero yo voy a llevar su nombre a la presencia del Señor. Eso me hará a mí una persona más comprensiva, más amorosa. Es mi enemigo, pero estoy orando por él. Podré desarrollar un amor profundo y misericordioso. Fíjese que es lo que Dios quiere. Mientras oras buscando el amor y el perdón de Dios por ti mismo, se vuelve mucho más fácil amar y perdonar a los demás. El Señor enseñó que debiéramos de amar. Dice que no maldigamos, sino que oremos. Y nosotros somos siempre muy dados a vengarnos, a responder, a decir, pero ¿cómo se le ocurre? Enseñamos a nuestros hijos a defenderse y tenemos que orar los unos por los otros. Finalmente, pensamientos sobre nuestras relaciones con hermanos en Cristo. La muestra de amor fraterno. Fíjese que esto cuando los hermanos difieren. Un hermano que es fuerte en la fe debe ser considerado con su hermano que puede ser débil. Aquí en Romanos, Pablo habla de los hermanos débiles en la fe. Son hermanos que están luchando con ciertos problemas o tienen algunos escrúpulos. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Tenemos que esperar que algunos hermanos maduren y lleguen a la comprensión de ciertas cosas. Mucha gente viene con muchas ideas de los grupos sectarios. Entonces hay cosas que ellos consideran pecados que no son pecados realmente. Entonces, y ellos insisten en eso y forman peleas. Los que somos maduros vamos a tener paciencia y le vamos a enseñar con paciencia. No vamos a discutir, sino que vamos a enseñar con paciencia. El hermano fuerte en la fe va a considerar la debilidad del hermano. Un hermano con libertad en Cristo debe estar dispuesto a limitar esa libertad si es de beneficio para el bienestar espiritual de su hermano más débil. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? 1 Corintios 8:13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo hablaba acá de lo sacrificado a los ídolos. Entonces sacrificaban animales a los ídolos, luego vendían la carne en la carnicería y la gente lo compraba. Y habían hermanos de conciencia débiles que no soportaban eso. Y ellos se sentían muy ofendidos si un hermano comía carne sacrificada a los ídolos. Aunque Pablo decía que los ídolos nada son. Y un hermano fuerte en la fe sabe que no son nada los ídolos. Pero Pablo por eso decía que si él por comer carne y el hermano pensara que fue sacrificada a los ídolos, entonces no iba a comer carne jamás para no poner tropiezo al hermano débil, hasta que el hermano madure y se dé cuenta que no tiene nada que ver eso. Pero mientras había que tener paciencia. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces estamos creciendo entre hermanos que tienen algunos escrúpulos y nosotros tenemos que ayudarle, enseñarle, pero no burlarse de las convicciones de su conciencia débil, sino que ayudarle. Es el cariño fraternal lo que hace que uno sea cauteloso acerca de juzgar a un hermano, como dice Santiago en
en su carta, ahí en el capítulo 4, versículo 11 y 12. Hermanos míos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, con amor fraternal se van a solucionar todos estos asuntos. Cuando los hermanos son débiles, es la bondad fraternal lo que lleva al cristiano a preocuparse verdaderamente los unos por los otros, como dice el 5:14 de los tesalonicenses. Dice: también os rogamos, hermano, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Para advertir a los rebeldes, tenemos que amonestarnos. Para consolar a los débiles de corazón, para defender a los débiles. Ser paciente con todo es el consejo bíblico. Es la bondad fraternal la que nos impulsará a buscar las cosas que conducen a la paz y las cosas por las cuales podemos edificarnos unos a otros, como dice Pablo a los hermanos en Romanos, buscando la paz, animándose mutuamente unos a otros. Y dice el 14:19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, concluyendo, la importancia de desarrollar el espíritu de amor fraterno no se puede enfatizar lo suficiente. Es una prueba de preocupación por la unidad. Aunque sobresalgamos en el amor fraternal como los hermanos en Tesalónica, necesitamos orar para que el Señor nos haga crecer y abundar más y más, como dice aquí en Primera de Tesalonicense, el consejo que daba Pablo a los hermanos para que crecieran y abundaran más y más. Más el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos a otros para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Necesitamos animarnos unos a otros a crecer siempre, cada día más. Pero acerca del amor fraternal no tenemos necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más. Es evidente que los hermanos tesalónicas hicieron caso a la exhortación de Pablo de andar en amor, pues en su segunda epístola Pablo escribió: hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por vosotros, como conviene, porque vuestra fe crece en gran manera y el amor de cada uno de vosotros abunda el uno para con el otro. Una lección de ánimo para exhortarnos al amor fraternal como nosotros tenemos que hacernos, una exhortación para andar en amor. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por su buena atención.